explicar diciendo, ah, esto es medievalismo. Mi cita la otra vez estaba cortando mi internet, por eso le estaba diciendo que estaba cortando, no pude escuchar mucho la clase, ¿no? Pero después está el video, ¿no? Para que tú lo hayas visto, si no cómo has resuelto las tareas, o bueno, no lo enviaste seguro. ¿O no has visto nada de la clase pasada? No, o sea, estaba que se corte. No, pero está el video, ¿no? Siempre dejan un video. Buenos días. No, Buenos vi, días. pero sí hice la tarea. ¿Cómo? Sí, no lo vi, el grabar. Ok, pasamos a otra persona. Chicos, recuerden que si ustedes tienen dificultades con el internet, no se nos va la señal o algo, ahí siempre queda el video para que ustedes tengan que verlo. No es que, ay, un día antes del examen me voy a poner a ver todos los videos otra vez de la clase. O sea, ya lo que manden nada más copia y a la de Dios. No, por favor. Yo todos los días voy a comenzar, bueno, todas las clases que tengamos voy a comenzar repasando lo que hemos hecho anterior y para mí eso es una nota. La participación yo les dije bien claro que yo lo iba a considerar. A ver, pasemos con, ¿quién está por allí? Gabriela. Gabriela. Gabriela, dime una característica, ¿no? Como yo sé que es característico el Renacimiento. ¿Cómo tú puedes saber que ese es el Renacimiento? ¿Qué fue un movimiento artístico a nivel mundial? Bueno, todos fueron movimientos artísticos a nivel mundial. El realismo también puedo decirlo. Bueno, aunque el realismo no fue mucho, ya, el barroco te creo que es un movimiento artístico, ya, ahí. El lenguaje se caracterizó porque cambiaron de lenguaje. No. A ver, ¿alguien que quiera participar con esta pregunta? ¿Puede repetir la pregunta, por favor? ¿Cuál es una característica esencial, ¿no? ¿Cuál es una característica esencial del Renacimiento? El ser humano está centro en todas las cosas. Antropocentrismo, correcto. El ser humano se convierte en el centro de todo debido a que el hombre, ¿qué estaba haciendo? Estamos hablando de la edad moderna. Estamos hablando del inicio de los descubrimientos. Los europeos salen, porque recuerda que hasta la época medieval ellos pensaban que la Tierra era plana. Entonces salen para conocer estos lugares, empiezan a conquistar estos nuevos lugares, empiezan a crear nuevas cosas, ¿no? Como la brújula, las carabelas, para que los barcos duren más tiempo y todo ello ahí. Entonces el hombre se convierte en el centro. Muy bien, Ángelo. A ver. Sebastián. Estoy presente, profesora. Muy bien. Sebastián, dime, ¿cómo yo reconozco que es el... A ver qué corriente ya. ¿Qué es el vanguardismo? Es de las últimas corrientes. Sentimental. El romanticismo también es sentimental. No sé, profesora. Ya, ¿alguien? ¿Cómo puede destacar el vanguardismo?
¿Son los sentimientos de la razón? No, la razón va más con el neoclasicismo, ¿ah? Hasta el realismo va. La última etapa, los vanguardistas, por ejemplo, está Franz Kafka con la Metamorfosis, César Vallejo con la obra Trilce, ¿no? Bertolt Brecht en la parte de lo que viene a ser el teatro. ¿No han repasado nada de la semana pasada? Dijimos bien claro que la última venía a ser el vanguardismo, el cual es una época de renovación, porque el vanguardismo no se va en contra de la corriente que está antes, porque recordemos que todas las corrientes nacen para oponerse a lo anterior, sino que el vanguardismo se opone a todo lo anterior, ¿ya? Todo lo anterior. A ver. Voy a decir una pregunta de manera general, porque si pregunto uno por uno, igual no sé si me van a contestar. Así que quiero ver quiénes contestan ahí, ¿ya? A ver. Una de las finalidades, ¿no? Una de las finalidades de la literatura es ser lúdica. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que la literatura, su finalidad sea lúdica? ¿Que el lector debe disfrutar el texto? Muy bien, Gabriela. Que el lector, ¿no es cierto?, disfrute el texto, porque la literatura nos acerca a que tengamos un buen pasatiempo, ¿no? Muy bien. A ver, otra pregunta. Profesora, ¿Sí? ¿usted lee el chat? Sí, vi, sino que llega tardecito y se demora un poquito en ver. Ahí ya he visto que esto escribiste es entretenido. Claro, busca que nosotros disfrutemos, creemos un nuevo hábito que sea entretenido para nosotros. Ya está bien. A ver, otra pregunta. ¿Está bien, Sebastián? Otra pregunta. Em, ¿quién, ¿Quién fue el primero en hablar sobre la definición de literatura? Shakespeare. ¿Aristóteles? Correcto, Gabriela. Aristóteles en su obra La Poética, ¿no? En esta obra habla, porque recordemos que le da la definición de qué es literatura, es el arte de la palabra. Él lo coloca ahí, Aristóteles. A ver, otra pregunta. Ya, por favor, está entre Sebastián y Gabriel y los demás, ¿qué les pongo? Cero. A ver, ¿de qué se encarga la historia literaria? Profesora, ¿lo puede repetir? ¿De qué se encarga la historia literaria? De la literatura. Ya, bueno, igual que la crítica y la teoría, pero ¿cómo yo sé que es historia literaria? ¿Qué hace la historia literaria con la literatura? Porque toma en cuenta su cultura, el arte, las características que tuvo en ese tiempo la obra. Durante los tiempos, ¿no? Correcto, muy bien, Nadine. El pobre Ángelo quería hablar, pero ya le ganaste, muy bien. Muy bien. Y, a ver, voy a dar la oportunidad a las personas que no han participado, así que Sebastián, ni Gabriela, ni Nadine participan, ya todos los demás. No, Ángelo tampoco, porque Ángelo contestó entre las primeras, está bien. Todos los demás, ya para todos los demás, cualquiera de los demás. ¿De qué se encarga la crítica literaria? ¿De qué se encarga la crítica literaria? De criticar los pasados como historia. Pero ¿de qué manera? ¿Cómo? O sea, si yo digo, esta obra De está analizar. horrible, está aburrida.
¿Eso es crítica? A ver, Mi se Aiden, encarga de analizar y emitir un valor basado en el contenido, ya que sea una novela, un cuento, un poema. exacto, el juicio de valor, ¿no? Pero recordemos que siempre tiene que ser fundamentado. Muy bien. La última pregunta, ¿no? La última pregunta. ¿Por qué decimos que una de las finales de la literatura, una de las finalidades es ser comunicativa? Es ser comunicativo. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? ¿Por qué decimos que una de las finalidades de la literatura es ser comunicativa? A ver, un ratito, Nadine. Si no me responden las personas que no han participado, voy a pasar con las otras, nada más. A ver, Leonardo. Porque eso es lo que quiere transmitir. ¿Qué es lo a que la quiere Miss, transmitir? ¿por qué es una comunidad. proposición y es una meta? ¿Por qué es qué? Es una proposición y es una meta. No. Su finalidad es comunicar un mensaje que el autor quiere enviar a los que están leyendo el libro. Muy bien, Carlos, ¿no es cierto? Ahí complementaste lo que dijo Pero Leonardo. eso es lo que yo dije, ¿o no? Claro, pero más preciso, pues hijo, porque tiene que Pero ser, eso da a entender. claro, por eso te dije, que ha complementado lo que tú has dicho, lo he dicho más preciso. Exacto, es transmitir un mensaje, ¿no? Básicamente es eso, transmitir un mensaje, como estaba diciendo, hacia los lectores o los oyentes, ¿no? Porque recordemos que en la época antigua no había escritura, entonces se transmitía de manera oral. Muy bien, correcto. Carlos. No. Muy bien, entonces vamos a pasar a nuestro tema de hoy, que es complementar lo de la semana pasada, que vamos a estudiar ahora una de las disciplinas de la literatura. Ya hablamos sobre la historia literaria, que como bien señaló su compañera, es colocar en etapas, ¿no es cierto?, de la historia a la literatura, la crítica literaria, que es una apreciación, es un juicio de valor. Hoy vamos a hablar sobre lo que es la teoría literaria. A ver, un ratito para proyectar aquí. Ya. A ver, un ratito. ¿No me dejan compartir? Un ratito, ya voy a decirle para que dice que solo los moderadores pueden compartir y creo que no me nombraron.
Muy bien, hoy tenemos lo que viene a ser géneros literarios. ¿Ya? En eso básicamente nosotros vamos a referirnos el día de hoy en nuestra clase. Ahora, otra cosita, por favor. Ya habrán visto, bueno, si ya han revisado las tareas que ya he estado revisando y las notas que les he puesto, ya saben que desde ahora califico caligrafía y desde las próximas semanas, no el próximo bimestre, ya estoy calificando también lo que es ortografía. Así que mucho cuidado cuando estén ahí. Si no les alcanzan las respuestas en el libro, en el cuaderno, por favor. Hay letras, Dios mío, que están practicando ustedes, no sé, jeroglíficos para ser doctores más adelante porque dan miedo y no se pueden entender. Así que, por favor, ¿ya? A ver, ay Dios. Un ratito voy a llamar ya para que habiliten porque no puedo compartir. Ya, ahorita van a habilitar ya. Y ahora sí. Muy bien. Para esta semana en nuestro curso de literatura tenemos nuestro tema de géneros literarios. Pero obvio tenemos que hablar sobre quien engloba estos géneros literarios, que viene a ser nuestra teoría literaria. Concepto de teoría literaria. Nos dice, es la teoría de la interpretación de la literatura y la crítica literaria. O sea, aquí va a mezclar un poquito de la otra disciplina que es crítica literaria, ¿no? Y nos dice que la teoría lo que hace es ver, básicamente, cómo se va a interpretar la literatura, porque esta es una de las últimas definiciones que se da sobre literatura. ¿Se acuerdan que vimos una especie de flecha ahí y cómo se iba la definición de la literatura a lo largo del tiempo? En la época contemporánea nosotros hablamos que entre las escuelas, ¿no es cierto?, francesas y otras escuelas decían que la literatura se basaba en la interpretación del texto, y esto lo ve lo que es la teoría literaria. En el siglo XX, el término teoría llega a ser un paraguas para una gran variedad de estudios teóricos, la mayoría de los cuales tiene origen en varias tendencias de la filosofía continental. En el siglo XX, la teoría literaria va a utilizar mucho lo que viene a ser la ayuda de la filosofía, ¿ya? De la filosofía. Con la filosofía, la literatura va a poder abordar ciertos temas para poder apreciar las obras de teatro, perdón, las obras literarias, ¿no? De manera general. Aristóteles. Aristóteles escribe el primer tratado de teoría literaria, el primer tratado, es decir, el primer libro que analizó la literatura, que te dijo qué es la literatura, que te dijo cómo es la literatura, que te habló sobre los diferentes géneros literarios, que te dijo sobre las especies literarias, cómo debían ser estas especies literarias, es Aristóteles con su obra La Poética, ¿ya? No se olviden, la Poética es el primer tratado de teoría literaria.
Luego también en la época romana va a surgir otro libro que también nos va a hablar sobre estos temas, que es de Horacio, ¿no? Y como los romanos siempre imitaron a los griegos, se llama Arte Poética. Muy bien. La teoría literaria estudia dos estructuras dentro de la literatura. La primera estructura es la prosa. Es el modelo es el modelo de expresión habitual y cotidiano. Es el uso libre del lenguaje sin otros límites que la corrección y la claridad expresivas. ¿Qué quiere decir? En lo que es la prosa, es lo que nosotros usualmente utilizamos, por eso que es habitual y cotidiano. ¿Cómo escribes una carta? Todo de corrido, eso es prosa. Cuando lees una noticia en los periódicos, eso es prosa, ¿no? Cuando escribes un texto, eso es prosa. Todo lo corrido, ¿no es cierto? Con un lenguaje, ¿no es cierto? Dice que sin otros límites que la corrección y la claridad expresivas. Obvio, cuando transmites un texto, cuando estás leyendo un periódico, cuando estás escribiendo una carta, es sobre un tema determinado, ¿no? Un tema que tiene que estar clara tus ideas. Entonces, todo eso de corrido, eso es prosa. ¿Ya? Cuando se escribe todo de corrido, las ideas van de corrido, eso es prosa. El verso es el uso del lenguaje sujeto a reglas expresivas tales como las licencias, las leyes, etc. Mientras que la prosa no tiene límites, ¿no es cierto? Te dice, puedes escribir cuantas hojas quieras. Tú has visto que las novelas, no los cuentos, tienen varias hojas. No hay un límite, no te dice, todos los cuentos tienen que tener 60 hojas y todas las novelas 150 páginas. No, sino que uno puede explayarse cuanto quiera. En cambio, el verso sí hay límites, ¿no? Yo no voy a escribir un poema de 15 hojas. No, ¿no es cierto? Hay límites, además te dicen, por cada estrofa tiene que tener 4 versos y cada verso tiene que estar dividido en 15 sílabas. Entonces, como que es más limitado que la prosa. La prosa es de corrido, ¿no? Y el verso, como han visto los poemas, ya, esa estructura son de los versos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, profesora. Muy bien. No, mis. Continuamos entonces. Ahora sí, vamos con lo que vienen a ser los géneros literarios. Nos dice, son las distintas variedades de obras literarias agrupadas por características comunes según el asunto, la forma o la actitud del autor. En pocas palabras, los géneros literarios son los que se encargan de agrupar las obras literarias. Principalmente, primero van por la estructura, es decir, esta obra está escrita en prosa, género narrativo. Esta obra está escrita en verso, género lírico o género épico, dependiendo del tema. ¿No? Ya está, en esta se expresa sentimientos del que lo está creando. Género lírico. Esta está escrita en verso, pero te habla sobre exaltar a un pueblo, para el género épico. Esta está escrita como una conversación, género dramático. Entonces, primero ve las estructuras, ¿no es cierto? Y dependiendo de los temas, también los coloca en cada grupo al que corresponde, ¿no es cierto?, las obras literarias. Eso es lo que hacen los géneros literarios. Aristóteles ha clasificado los géneros literarios, ¿no?, en 3. El género épico, el género lírico y el género dramático. Estos 3 géneros son los géneros clásicos, esos géneros que vienen desde la antigüedad. Obvio, si Aristóteles los clasificó así, es porque vienen desde la antigüedad. Si hablamos de la época contemporánea, después vamos a ver la evolución de 2 géneros más. Una vez que has agrupado tus obras literarias según la estructura, ¿no?, según las características, vamos a centrarnos en los temas, ¿no? Ya he metido todas las que hablan sobre lo que el autor quiere decir y están escritas en verso, ya las metiste en el género lírico. Pero todos los poemas no nos hablan sobre lo mismo, ¿no es cierto? No nos hablan sobre lo mismo. Entonces, según el tema que aborden, eso se llama especies literarias, ¿ya? Eso se llama especies literarias. Muy bien, nos dice, desde la época moderna, el género épico evoluciona al género narrativo utilizando la prosa.
Al inicio, el género épico, que nos dice Aristóteles, ¿no es cierto?, es uno de los géneros clásicos, estaba escrito en verso, o sea, estaba escrito como si fuera un poema. A partir del siglo XV, ya a partir del siglo XV, el género épico cambia y ya pasa a ser el género narrativo, ya pasa a ser el género narrativo y ya no utiliza el verso, sino que utiliza la prosa, todo de corrido. Muy bien, nos dice también que se considera dentro de los géneros modernos al género expositivo. Uno de los géneros modernos era el género narrativo y luego también va a estar el género expositivo, donde el ensayo va a estar como especie literaria. Pero después vamos a hablar sobre el ensayo. Entonces, resumiendo esto, géneros literarios son agrupar las obras por sus estructuras y por sus temas en general, ¿no? Bueno, no temas, sino lo que trata, el asunto del que trata en general. Luego de que los has agrupado, ¿no? Diciendo, este es del género dramático, ¿no? Como es una conversación, es del género dramático. Muy bien. Luego que lo has agrupado ahí, vas a los temas, porque no todas las piezas teatrales tienen los mismos temas. Entonces, dependiendo de los temas, los subdivides, y esos son las especies literarias. Aristóteles tiene 3 géneros clásicos, el épico, el lírico y el dramático. Pero a partir del siglo XV, entrando a la Edad Moderna, el género épico desaparece para llamarse género narrativo. Y cuando el género épico se escribía en verso, el género narrativo ahora se escribe en prosa. Otro de los géneros modernos, así como el género narrativo, es el género expositivo, que le consideran un género extraliterario. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ok, continuamos. Ninguna, entonces. profesora, todos están entendiendo. Muy bien, continuamos entonces. Vamos ahora sí con los géneros literarios. Vamos primero con el género épico, ¿no? Nos dice, presenta como característica el deseo de narrar el pasado y las hazañas de los héroes de una raza o nación. Se escribe en verso, es objetivo al ser cantado. Muy bien, a ver. El género épico, como lo dijo Aristóteles, es uno de los géneros más antiguos. Una característica esencial del género épico es que te va a hablar, ¿no?, sobre un héroe o sobre un pueblo o sobre un acontecimiento que rinda honor, ¿no es cierto?, que rinda honor. Por ejemplo, si es un héroe que lo dé todo por su nación, ¿no?, que representa a su nación. Si es un acontecimiento, cómo ese acontecimiento fue importante, ¿no?, fue importante para el pueblo. Y si es un pueblo, nos muestra la unidad de este pueblo para luchar por lo que cree. Muy bien, entonces, todo lo que es así como que heroico pertenece al género épico. Este género está escrito en verso, ya está escrito en verso, es decir, como los poemas, así está escrito. Por eso decimos que este género es cantado, porque se recita, pero acompañado de instrumentos musicales. Es objetivo, ¿por qué? Porque este género no emite ninguna apreciación. ¿Qué quiere decir esto? No hay una opinión por parte del creador, ya, de este género. Es decir, quien crea este tipo de obras no te dice, a mí me pareció que ese héroe hacía mal, o a mí me pareció que ese pueblo estaba bien. No, simplemente te va a describir las cosas tal y como están sucediendo. Por eso es objetivo, es alguien que mira nada más, observa y te cuenta lo que ha observado. ¿Ya? Eso es el género épico. Ahora, vamos con las especies literarias del género épico. La primera especie literaria es la epopeya. Ahora, una cosita sobre las especies literarias del género épico. Las especies literarias del género épico se vinculan a las épocas de la historia, ¿ya? Las épocas de la historia. La epopeya, que es la primera que vamos a ver, se vincula a la época más antigua, a la época clásica. Cuenta las hazañas que se dieron en la Edad Antigua, sus personajes son dioses y seres mitológicos, ¿ya? De la epopeya mayormente es eso, ya que son como que seres sobrenaturales. Cuenta algo sobrenatural siempre. Y vamos a tener como grandes exponentes la Ilíada y la Odisea, ¿no?
La Ilíada y la Odisea, la verdadera obra, ¿no? Está escrita como un poema, ¿ya? Porque eso tiene versos hexámetros, o sea, cada verso tiene 6 sílabas, todo está así. Homero, cuando escribió la Ilíada y la Odisea, no te da un juicio de valor, por eso descriptiva, o sea, no te dice, Aquiles estuvo mal, o te dice, Agamenón era malo, no, simplemente te describe cómo se dio la batalla, bueno, la guerra de Troya, los últimos días de la guerra de Troya. Igual en la Odisea, no es que, wow, mira, Odiseo es el mejor, cómo ha navegado por tanto tiempo y todo eso, no hay un juicio de valor, simplemente te describe las cosas como han pasado. Pero te cuentan sobre héroes, ¿no es cierto?, que son importantes, pero acompañados siempre de esos aspectos fantásticos, ¿no?, de seres mitológicos, de dioses. Por ejemplo, en la Ilíada, ¿no?, tenemos que Héctor es alguien muy importante, es un héroe importante para Troya, es tan importante que Héctor significa Troya. Cuando Héctor muere, después que vamos a hablar, cuando Héctor muere, Troya después cae, porque el destino de Troya está vinculado al destino de Héctor. Y además, nosotros sabemos que la guerra de Troya, por historia, ¿no? Por historia es conocido como la guerra de Ilión, ¿no? Troya se llama Ilión. Sí se dio, es un aspecto real, sí sucedió. Pero lo que hace Homero es utilizar también la mitología aquí. En la mitología tenemos a los dioses. Decía que esta guerra, la guerra de Troya, fue una guerra de hombres y de dioses, porque los dioses bajaban para pelear junto con el bando al que apoyaban. ¿Tú crees que de verdad sucedió que, no sé, Afrodita bajó un momento ahí para ayudar a los troyanos? ¿O que Atenea bajó para poder ayudar a los griegos? No, o sea, eso no tiene nada que ver, pero la epopeya toca eso, esos aspectos fantásticos. Muy bien, entonces tenemos ahí nuestro primer género, nuestra primera especie literaria del género épico. Luego tenemos lo que es el Cantar de Gesta. Cuenta las hazañas realizadas por los caballeros de la Edad Media. ¿No? Mira, epopeya, Edad Antigua, Cantar de Gesta, Edad Media, Cuenta las hazañas realizadas por los caballeros. ¿Quiénes estaban aquí? Mientras que en la epopeya vamos a encontrar héroes, en el Cantar de Gesta vamos a encontrar caballeros medievales. Generalmente son leyendas heroicas de un pueblo, ¿no? Para exaltar un pueblo. Pueden ser leyendas un poco sobrenaturales, ¿no? O pueden ser las que se apeguen muchísimo a la realidad, como es el Cantar del Mío-Cid. El Cantar del Mío-Cid es uno de los pocos cantares de gesta que se apegan a la realidad. El Cantar del Mío-Cid solamente tiene 2 eventos fantásticos, todo lo demás es real, ¿ya? Todo lo demás es real. Y es más, es tan real que el personaje principal es real. Ruy Díaz existió, ¿no es cierto? Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador. Pero también están envueltas por cierta temática fantástica como el Cantar de Beowulf, Inglaterra. Este cantar nos habla sobre monstruos, ¿no? Sobre dragones, sobre ciertos aspectos fantásticos, pero ayudando a hablar sobre el origen de su pueblo, ¿ya? Esto es lo importante en un cantar de gesta, que te habla sobre la formación de las naciones, ¿ya? La formación de las naciones. La siguiente especie literaria del género épico viene a ser el poema épico. El poema épico se va a dar durante la Edad Moderna, ¿ya? La Edad Moderna. Narra las hazañas de un héroe quien generalmente es un conquistador, pues busca exaltar o engrandecer a un pueblo, como Jerusalén libertada. Epopeya, Edad Antigua. Cantar de Gesta, Edad Media. Poema épico, Edad Moderna. El poema épico se da en la época del Renacimiento, ¿no? El Renacimiento. Como mencionamos al iniciar la clase, durante la época del Renacimiento, los hombres empezaban a explorar, empezaban a conocer. Es por eso que ahora la figura más importante es la figura del conquistador. Aquel que va a conocer un lugar inhóspito, un lugar que nunca en su vida ha visto. Entonces, él es importante. Cómo se dan las luchas, ¿no? Las luchas por conquistar sus sueños, que es conquistar estas tierras nuevas. Entonces, él va a volverse el personaje principal
Y él representa a una nación, cómo se expande esa nación. Muy bien, estas son las especies literarias del género épico. ¿Alguna pregunta? ¿No? Entonces continuamos ahora. Vamos ahora con el género lírico. Dice, es el género más subjetivo y emocional. O sea, hay géneros literarios que te van a hablar sobre sentimientos, sobre emociones, pero el género lírico es el que es más de todos. ¿Por qué? Porque es absolutamente subjetivo. Ahí no va a haber objetivo ni una sola vez. ¿Por qué? El género lírico expresa sentimientos y emociones de su creador, que en este caso es el poeta. El poeta te dice que está en desacuerdo sobre algo, el poeta te habla sobre su desamor, el poeta te habla sobre la lucha, pero es sobre lo que él piensa, sobre lo que él siente. O sea, alguien no puede escribir un poema sobre lo que siente tu amigo. ¿Tú podrías escribir un poema sobre lo que siente tu amigo? No, profesora, sí, yo vi a mi amigo triste, me dio pena y por eso lo escribí. ¿Por qué? Porque ya sus sentimientos se han transmitido hacia ti y tú no vas a plasmar lo que él está sintiendo. Si a él le rompieron el corazón, él lo siente de otra manera de como tú lo estarías sintiendo. Para que puedas escribir un poema sobre el desamor, ¿no? Tú tienes que experimentarlo. No puedes simplemente ver a lo ajeno, porque ahí no estás plasmando tus sentimientos. Muy bien. El poeta expresa sus vivencias desde una perspectiva sentimentalista, ¿no? Lo que él cree, lo que él piensa, siempre está limitado a sus propios sentimientos. Dice, la expresión habitual del género lírico es el poema, ¿no? Y el poema en que está escrito en verso. No olvidemos, el género lírico está escrito en verso, al igual que el género épico. Especies literarias. La primera especie literaria es la oda. La oda viene desde la época antigua, porque lo utilizaba pues gente como Píndaro, Safo de Lesbos, etc. Es un poema que tiende a exaltar y elogiar un tema o un asunto. La oda exalta. ¿Qué significa exaltar? Alabar algo. Puede ser que alabes a una persona, ¿no? Que te causa cierto orgullo ahí, entonces aplicas oda. Puede ser de que apliques oda a un tiempo en específico, ¿no? Exaltes la paz. ¿Dónde? En la naturaleza. Oda a la vida retirada de Fray Luis de León. Él exalta la vida en el campo, exalta la vida de los pastores, porque allí ellos pueden encontrar su tranquilidad junto con la tranquilidad que necesitan para alcanzar a Dios. Las odas olímpicas de Píndaro, donde Píndaro exaltaba las hazañas de los grandes atletas, ¿no? Que mostraban su destreza, su agilidad para poder conseguir sus premios. Se decía que mientras que le colocaban la corona de laureles sobre la cabeza de estos participantes que ganaban, Píndaro ofrecía pues uno de sus poemas, uno de sus odas. Entonces, oda es alabanza, exaltación. Muy bien. Otra especie literaria del género lírico es la égloga. La égloga también viene desde la época antigua, ¿ya? Pero mayormente fue en la época romana. Es un poema de carácter bucólico. Bucólico quiere decir que va a hablarte sobre la naturaleza, sí o sí. Luego nos dice, y tiene como tema la naturaleza. Las églogas nos van a hablar sobre quienes habitan en la naturaleza, los pastores. Los amores y desamores de pastores idealizados. Entonces, todo lo que tenga que hablar con la naturaleza va a la égloga. Muy bien, dice. La elegía. Otro es la elegía. Es un poema melancólico producido por la muerte de un ser querido. ¿Ya? La elegía es un poema a la pérdida de un ser amado. Por ejemplo, está Coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique. ¿No? Jorge Manrique escribe estas coplas, ¿no? 40 coplas, donde
nos transmite el sentimiento de la pérdida de alguien tan importante como Rodrigo Manrique, que es su padre. Pero no es que cualquiera dice, ah, ya, pero es que ha sufrido por su papá, seguro que por eso escribe. No. Jorge Manrique escribió obvio como hijo, pero también como español. ¿Qué quiere decir esto? Rodrigo Manrique, su padre de Jorge Manrique, no solamente fue alguien importante para él como padre, sino que fue importante para toda España, porque Rodrigo Manrique fue conocido como el segundo Cid. Fue alguien tan importante porque le devolvió la corona a los reyes católicos. Entonces todo el pueblo llora, ¿no? Entonces lo que quiere hacer Jorge Manrique es transmitir ese dolor por perder al padre y por perder a un héroe como es Rodrigo Manrique. La elegía también puede ser un ser querido, depende, ¿no? De a quien quieras. Por ejemplo, está Platero y yo de Juan Ramón Jiménez. En esta obra nos habla, ¿no?, sobre la pérdida de su burrito. Platero era un burrito. Entonces el personaje principal habla sobre la pérdida de quien él considera un ser querido, que era su animalito, su mascotita que siempre estaba con él. El madrigal. El madrigal nos dice que es una composición poética que generalmente va a ser corta, ya no pasa de los 5 versos, de contenido idílico, quiere decir de contenido sentimental, ya del amor, nos habla sobre el amor, pero son pequeñas, ya por eso madrigal, son pequeñas. El epigrama, composición poética muy breve, expresa un pensamiento satírico. ¿Qué quiere decir? Los epigramas eran para criticar a la sociedad, ¿ya? Para criticar a la sociedad. Principalmente los utilizaba, por ejemplo, Francisco de Quevedo. Este escritor español, ¿no?, hacía críticas a las diferencias sociales, ¿no? Él pertenecía a una clase media, entonces no era posible de que siempre estén viendo por la clase acomodada y el pueblo lo dejen de lado. Y también criticaba fuertemente a sus enemigos. Utilizaba los epigramas. Epístola. La epístola es una carta literaria. Sentido comunicativo altamente expresivo. Nosotros a través de las cartas que hacemos, tratamos de expresar nuestros sentimientos, todo ello, ¿no? Entonces, igual, la epístola es como cuando tú escribes una carta a un remitente, ¿cierto? Querido señor tal, vengo a expresarle mis sinceras, sino que la epístola lo hacen tan preciso como un poema, ¿no? Esta carta, que así lo encontramos dentro del género lírico. Por ejemplo, en el género, entre los representantes de la epístola estaría Amarilis, ¿no? Amarilis es una escritora peruana, la cual escribe una carta sobre sus sentimientos al escritor Lope de Vega. Muy bien, ahora tenemos lo que viene a ser Profesora, el género, ¿sí? lo puede... todavía quiero tomar la captura, profesora. Ah, ya. Ya, profesora, gracias. Muy bien. Género dramático. Nos dice este género, ¿no? Es la representación de una obra que se desarrolla frente a un público. La palabra clave para nosotros en género dramático es representación, ¿ya? Representación. Las obras dramáticas lo que buscan es ser llevadas al teatro, no ser observadas. Se realiza mediante la participación de actores que deben expresarla y representarla con todas las características de la realidad. Entonces, según cómo está la obra, se busca que estos actores, ¿no es cierto?, puedan representar a los personajes que estaban en el libro. Porque recordemos que las obras dramáticas utilizan el diálogo. Cuando tú veas un libro donde dice María,
necesitamos fugarnos de aquí. Carlos, 2 puntos. Pero no puedo dejar a mi esposa. María, 2 puntos. Dijiste que me amabas, ya. Así como una conversación que se va creando en el diálogo, eso es género, eso es género dramático, ¿ya? Género dramático. Busca la representación, se crea un diálogo, tiene actos, tiene escenas, etc. Ahora, el género épico era objetivo porque simplemente describía. El género lírico era subjetivo porque nos mostraba los sentimientos y emociones del creador. El género dramático puede ser los dos. Puede ser que haya obras que simplemente describan, esas son obras objetivas, u obras literarias que te hablen sobre sentimientos, sobre emociones, ¿no? Y como son creadas por parte del autor, son su demostración de lo que él siente. Entonces el género literario comparte los dos, que es objetivo y subjetivo. Especies literarias. La primera especie literaria es de las más antiguas, ¿ya? De las más antiguas. Y esa es la tragedia. La tragedia data desde la época de los griegos. En la tragedia, bueno, como lo dice su nombre, el desenlace o final de la obra es catastrófico y los personajes mueren o sufren dolores incomparables, ¿no? En la tragedia van a pasar solamente hechos funestos, hechos tristes, y siempre terminan con algo malo para nuestro protagonista. Puede ser, no sé, que se muera, o puede ser que quede con un mal incurable, o algo le pase, sea herido, o algo, ¿ya? Termina siempre con algo trágico. Por ejemplo, ahí está Edipo Rey de Sófocles. Sófocles es el mejor exponente de la tragedia griega, en la cual Edipo Rey, ¿no? Esta obra Edipo Rey termina pues con el protagonista, su esposa se suicida y él se arranca los ojos. Romeo y Julieta, este amor, ¿no es cierto?, oculto que tienen que vivir estos dos jóvenes, no pueden pasar tiempo de felicidad porque sus familias se oponen a que estén juntos y termina con el suicidio de los dos. O sea, la tragedia siempre tiene un final triste, un final trágico, como le dice su nombre, ¿no? Luego, otro de los géneros que también es antiguo, perdón, de las especies literarias que también es antiguo, es la comedia. En esta especie dramática predomina lo gracioso, lo jocoso. La acción se resuelve casi siempre con un desenlace feliz. Ahora, en las comedias, ¿no? Lo que va a primar, ¿ya? Lo que va a primar en las comedias es el caos. Todo está en un enredo, en un embrollo, la gente no sabe qué hacer por la situación. Entonces, debido a que la gente está metida en este lío, el público se ríe de que esté metido en este lío, ¿no? Y como después lo va a pasar a resolver, tiene un final feliz, ¿no? Tiene un final feliz. Y en eso es lo que destaca la comedia. Te habla sobre una confusión, un caos, pero que termina con un final feliz. Eso viene a ser una comedia. El drama. El drama es como una mezcla de la tragedia y la comedia, ¿ya? Es una mezcla de la tragedia y la comedia. Dice, es la expresión más fiel de la vida, al presentar acciones en las cuales los elementos dolorosos se mezclan con otros alegres y festivos. ¿Por qué dice que el drama se parece más al aspecto de la vida? ¿Por qué? Porque en nuestra vida nosotros podemos pasar momentos felices, ¿no? Momentos que nos causen risa, que nos hagan estar bien. Pero también hay momentos tristes, ¿no? También hay momentos tristes. Entonces, por eso el drama se parece más al aspecto de la vida. El drama está rodeado de cosas tristes, ¿no? De que hay confusiones, líos que se tienen que resolver, pero que al final conseguimos resolverlos, ¿no? Y podemos estar felices. Mezcla los dos, mezcla la tragedia y la comedia. Luego tenemos el auto sacramental. El auto sacramental nos dice, la temática de estas representaciones tiende a ser religiosa y moralizadora. Moralizadora significa que busca guiarnos en valores, ¿no? Guiarnos en valores. Ya, un dato sobre el drama.
¿ya? Ahí decía Fuente Ovejuna. Disculpen, no, me he saltado los ejemplos, ¿no? En la comedia, por ejemplo, que dijimos que termina con un final feliz, esto es lo más importante de la comedia, un final feliz. Por eso Dante Alighieri tituló su obra La Divina Comedia. O sea, la Divina Comedia no tiene nada de chistoso, sino que termina en un final feliz, por eso la llamó la comedia. Ahora, está Tartufo, que fue escrita por Molière, ¿no? Que es el padre de la comedia francesa, en la cual vemos toda una confusión debido a que hay uno que se cree sacerdote y ha estado engañando al dueño a un millonario, se ha quedado con su casa, se ha quedado con su hija, se ha quedado con su esposa, se ha quedado con todo. Entonces, todo es una confusión, eso nos causa risa, ¿no? Que sea tan tonto que no se ha dado cuenta cómo le ha quitado a la esposa, se ha metido con la hija, le ha quitado su plata en su cara, ¿no? Pero que termina con un final feliz, cuando este personaje puede recuperar su dinero y el otro para en la cárcel. Ñacatita, ¿no? Ñacatita es una comedia de costumbres del escritor peruano Manuel Asensio Segura. Ñacatita también. Vemos aquí todo el drama, toda la confusión que se crea debido a que Ñacatita está tratando de que un viejo, ¿no es cierto?, que le ha pagado a Ñacatita, se quede con una chica joven. Pero esta chica ya estaba enamorada de otro chico, entonces Ñacatita trata de como sea, ¿no?, hacer que la chica, que su novio, termine y no estuvieran mal. Lo logra. Hasta ahí nos parece todo triste, ¿no? Nos ha dado risa todo lo que ha pasado antes de eso, pero llega el final feliz, ¿no? Donde todos los que han hecho mal reciben su merecido y nuestros héroes quedan felices y contentos. Drama. El drama, como dijimos, era la mezcla de la tragedia y la comedia. Ahora, el drama es una obra literaria que se crea en la época del siglo XVII, ¿ya? La tragedia y la comedia son de la época clásica, son de la época de Grecia, ¿no? La época del siglo V, ya, del siglo V y el siglo IV antes de Cristo. En cambio, el drama ya es una época moderna. Su creador es el escritor y padre del teatro español, Félix Lope de Vega. Él creó el drama, ¿ya? Él crea el drama. Fuente Ovejuna, por ejemplo, ¿no? Nos sentimos tristeza, ¿no? Sentimos rabia. ¿Por qué? Por los abusos que una autoridad hace contra un pueblo. Pero recibimos un final feliz cuando todo el mundo queda en su lugar. Los autos sacramentales. Los autos sacramentales también se crearon más o menos en la época moderna. Ya por ahí se crearon. En los autos sacramentales son piezas de teatro cortas, ¿no? En las cuales el tema de la religión va a estar primero. A uno de los máximos exponentes y quien se le atribuye ser creador de los autos sacramentales es Pedro Calderón de la Barca, ¿ya? Pedro Calderón de la Barca. El Gran Teatro del Mundo es uno de esos, donde nos muestra cómo todos somos actores de nuestra vida y busca enseñarnos, ¿no?, que debemos tener una vida correcta, porque no, en el teatro tú simplemente te quitas el maquillaje, te quitas el disfraz y vuelves a tu vida normal, pero en la vida real todos nos ponemos un disfraz, ¿no? Todos nos ponemos un disfraz, pero no conocemos realmente cómo somos. Por eso moralizadora, porque busca enseñarnos. Pero Calderón de la Barca es el máximo exponente. Otras especies literarias, por ejemplo, está la ópera. La ópera puede ser sobre algo triste o algo feliz, pero ¿qué es lo que diferencia de los demás? Que todos cantan, ¿ya? Todos cantan. Por ejemplo, también el entremés. ¿Ya? El entremés. En el entremés es una obra teatral chiquitita, ¿ya? Chiquitita, es muy corta. La ponen cuando hay una obra de teatro grande, ¿ya? Es grande, y como tienen que cambiar el escenario, cierran el telón, ¿no es cierto? Cierran el telón y tienen que cambiar el escenario porque van a estar en otra parte de los personajes. Entonces, mientras que cierran el telón para que la gente no se aburra, ponen una obra de teatro pequeña, que dura poco. Eso se llama entremés, ¿ya? Eso se llama entremés. La zarzuela.
La zarzuela es otra especie literaria, la cual mezcla lo hablado y lo cantado. O sea, hay partes que cantan y partes que hablan. La sátira es una crítica también y está dentro de las especies del género literario, perdón, del género dramático. Muy bien, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? No, Ok. profesora. Entonces continuamos. Espero que esos datos que estoy dando de más estén ahí apuntando, ¿verdad? A ver. Género narrativo. Como dijimos, los tres primeros que hemos visto pertenecen al género clásico, ¿no es cierto? Los que planteó Aristóteles, lírico, épico, dramático. A partir del siglo XV ya dijimos que el género épico desaparece para llamarse género narrativo. Y como estaba escrito en verso antes, ahora está escrito en prosa. Muy bien, dice. Es el género donde se relatan historias, acontecimientos o hechos a través de un narrador, ¿no? Alguien nos cuenta sobre un personaje, nos cuenta sobre su vida, nos cuenta sobre su familia, nos cuenta qué le ha pasado, ¿no? Y que nos está contando qué está sucediendo. Se compone en prosa, ¿ya? En prosa, o sea, todo de corrido se escribe. Su extensión permite construir personajes, nuestros personajes pueden evolucionar, pueden cambiar, etcétera. Ambientes, nos pueden describir en qué lugares están, y escenas, ¿no? Momentos precisos de qué pasa. Las especies literarias del género narrativo son la novela, narración extensa con personajes y situaciones reales o ficticias, ¿ya? Porque hay novelas históricas, ¿no es cierto?, que nos cuentan momentos. Por ejemplo, La guerra y la paz del escritor ruso León Tolstoy, en el cual nos habla sobre la invasión de Napoleón a Rusia. Bueno, el tratado, ¿no? Trató de invadir totalmente Rusia. Esto pasó. Nosotros sabemos que Napoleón va a Rusia, pierde por el frío, no pudo contra esto. Pero es un momento que sí pasó. Entonces, por eso hablamos de situaciones reales o situaciones ficticias, como Harry Potter, ¿no? Yo creo que nada de lo que, o sea, el lugar donde él va no existe. Muy bien, entonces puede ser cualquiera de esos dos. Lo que implica un conflicto que se resolverá de manera positiva o negativa, nos dicen, ¿no? O sea, la novela nos cuenta sobre algo que ha pasado. No sé, a María, ¿no? Que es una buena chica, vivió en tal lugar, ahora está, de repente empieza a tener desmayos, ¿no? Cuando va al médico le dice que tiene cáncer, ya que va a morir pronto. Entonces María trata de vivir todos sus últimos días como si fuera el último, ¿no? A un extremo, de manera extrema. Entonces María conoce a un chico. Entonces ahí vamos desarrollando ya qué pasará con el chico. María se morirá o no se morirá, encontrará la cura o no encontrará la cura. Entonces todo eso se va a ir resolviendo conforme vayamos nosotros avanzando en la lectura. Tenemos novelas como La ciudad y los perros del escritor Mario Vargas Llosa y novelas pequeñas como El viejo y el mar de Ernest Hemingway. Luego tenemos lo que viene a ser el cuento, ¿no? El cuento. Narración breve que da cuenta de un suceso insólito y que se caracteriza por su condensación. ¿Qué significa condensación? Que todo termina rápido. Por eso el cuento se diferencia de la novela. No es, ya, el cuento no es el hecho de que, la novela es más grande que el cuento, porque hay novelas cortas y hay cuentos largos. Entonces, ¿cómo diferencia un cuento de una novela? En las novelas, ¿ya? En las novelas te da la capacidad de desarrollar a tu personaje. En las novelas te da la impresión de conocer a los personajes ahí, ¿no? Te dice cómo es, qué está haciendo, quiénes están conviviendo con él, etc., ¿no? Puede ser que tu personaje cambie de personalidad, era malo, al final se volvió bueno, etc.
En cambio, el cuento no. El cuento te presenta los personajes, ya están ahí. Tú no sabes por qué fueron pobres, por qué son ricos, por qué está enfermo. No, ya te presentó los personajes. El cuento respeta la introducción, nudo y desenlace. En la introducción te presenta todos los personajes y te presenta la discusión, lo que se va a crear, ¿no? Luego en el desarrollo vas resolviendo esa situación, ¿no? En el desarrollo se va resolviendo, el personaje empieza a avanzar y obviamente en la parte del desenlace se termina todo, ¿no? Rapidísimo, rapidísimo. Por ejemplo, ahí tenemos Los gallinazos sin plumas del escritor peruano Julio Ramón Ribeiro, La gallina degollada del escritor Horacio Quiroga. Por decir, en Los gallinazos sin plumas, que seguro veremos, tal vez veremos por ahí. En Los gallinazos sin plumas nos presentan ahí Efraín y su hermano Enrique, ¿no? Son dos niños huérfanos. No nos dicen qué pasó con sus padres. No nos dicen. Como es un cuento, no nos dicen. Ya nos presentó a los personajes. Ellos viven con su abuelo Don Santos, un hombre que tiene una pata de palo. ¿Cómo perdió su pata? No lo sabemos. Y no nos lo dice. Él tiene un cerdo enorme que es Pascual. ¿Cómo fue Pascual de niño? ¿Cómo llegó Pascual donde Don Santos? No lo sabemos. Entonces, nos dicen ahí que los niños tienen que alimentar al cerdo, pero que se enferme. Entonces, ya te presentó la escena, ya te presentó la dificultad y va avanzando, va avanzando. ¿Ya? Entonces, ese es el cuento. En La gallina degollada, te presenta una pareja que se acaba de casar y cada vez que tiene un hijo le da una enfermedad. ¿Qué tipo de enfermedad? ¿Cuáles son sus características? No nos lo dice. ¿Cómo se manifiesta? Solamente con fiebre, nada más. O sea, ya nos presentó ahí a los personajes, ya nos dijo todo, tal vez es algo hereditario, nosotros no lo sabemos porque no construye más allá. Entonces, esa es la diferencia entre novela y cuento, ¿ya? No solamente la extensión, sino el hecho de la forma en cómo aborda los temas dentro de las historias. Luego tenemos lo que es la fábula, ¿no? La fábula. Son narraciones breves protagonizadas por personajes estereotipados y que con frecuencia empiezan o terminan con una moraleja. Las fábulas, que fueron creadas también en la época de los griegos con Esopo, ¿no? Esopo es el creador de las fábulas, se caracteriza por tener como personajes principales animales, ¿no? Animales que hablan. Nos dice, y que con frecuencia empiezan o terminan con una moraleja. La fábula siempre busca darte una lección de vida, ¿no? Las moralejas terminan las historias. Seguro que has leído alguna fábula, como El zorro y las uvas, El cantero y el asno, de Mariano Melgar, etc. Muy bien, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? Ninguna, Miss. Muy bien, avanzamos entonces. Por último, vamos a tener el género expositivo. Este género literario, ¿ya? Este género literario se considera extraliterario, perdón, como que está entre el borde de la literatura. Es uno de los modernos junto con el género narrativo. Dice, no se funda en la creación de historias. O sea, no nos va a contar qué le pasó a Juanito, no su vida en el circo de Juan, no. Sino en la opinión personal del autor sobre distintas formas de conocimientos. Es decir, la literatura te habla sobre cosas fantasiosas, ¿no? Como historias, ¿no? Historias, anécdotas, sobre personajes y todo ello. El género expositivo deja de lado toda esa creación para tu opinión personal, sobre temas más serios, ¿no? Por ejemplo, hablar sobre política, la corrupción en el Perú. Tu opinión sobre eso, basado en conocimientos anteriores, eso estudia el género expositivo a través del ensayo. Esta especie literaria, el ensayo, puede tratar sobre diferentes temas: arte, filosofía, historia, deporte, música, etc. Dice, es necesario un dominio extenso del tema. Tuvo su origen en los ensayos del francés Montaigne, 7 ensayos de la realidad peruana. Ya, 7 ensayos de la realidad peruana. Ese es un tema, ¿no? Montaigne es de la época del Renacimiento. En sus ensayos, Montaigne ya como que escribía una opinión personal
sobre algún tema, ¿ya? Así que por eso se le considera ser el iniciador del ensayo. Un ejemplo de ensayo son 7 ensayos de la realidad peruana de José Carlos Mariátegui. Por ejemplo, José Carlos Mariátegui escribió sobre la política en nuestro país, ¿no? Sobre las clases sociales y todo. Es su opinión, él cómo veía, cómo trataban al indio, cómo veía la gente de la clase media. Era su opinión con las vivencias que él tenía, ¿no? Porque él veía esos tratos. Te lo voy a poner así. El ensayo es tu opinión personal, ¿no? Lo que tú opinas. Pongamos así, la corrupción en el Perú, ¿no? La corrupción en el Perú. ¿Qué opino yo sobre la corrupción en el Perú? Escribes lo que opinas, pero también tienes que basarte en otros que hayan estudiado sobre la corrupción en el Perú. O sea, yo no creo que yo sea el único que voy a opinar sobre la corrupción en el Perú. No. Veo que hay libros, ¿no es cierto?, sobre la corrupción. Primero lo que hago es leer esos libros, ¿no? Para poder concretar todo mi conocimiento. Una vez que ya leí sobre corrupción, desde qué época más o menos apareció, cómo los gobernantes vieron esto, cuáles fueron los peores, cuáles fueron los más o menos, todo eso. Una vez que te has empapado de qué es la corrupción, cómo se dio en el Perú y todo ello, puedes opinar sobre eso. Yo no voy a opinar sobre algo que desconozco, ¿no? Entonces, eso es el ensayo, es conocimientos previos, conocimientos de otros que ya hayan escrito sobre ese tema, más mi opinión personal. ¿Ya? Fusionas los dos y se crea el ensayo. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? Ninguna, profesora. Gracias. ¿Quedó claro entonces sobre el ensayo? Muy bien. Entonces, ¿ha quedado claro toda nuestra clase? Vamos a pasar a nuestro libro para trabajar. Un rato la voy a buscar el libro, ya, profesora. Ya, yo voy a proyectarlo también en pantalla para que todos los podamos ver. Por favor, todos con sus libros. Estamos en la página... La página 51, ¿no? Ahí comienza. Ya, pasen a la página 52, en la página 52. A ver, voy a proyectarlo rapidito para que veamos. Muy bien, aquí tenemos, por ejemplo, ¿no es cierto? Nos dice, lee atentamente los siguientes textos, luego compáralos y diferéncialos con la ayuda del profesor. Vamos a ver. Texto número 1 dice, Cava sintió frío. Los baños estaban al fondo de las cuadras, separados de ella por una delgada puerta de madera y no tenían ventanas. En años anteriores, el invierno solo llegaba al dormitorio de los cadetes, colándose por los vidrios rotos y las rendijas. Pero este año era agresivo y casi ningún rincón del colegio se libraba del viento que en las noches conseguía penetrar hasta en los baños, disipar la hediondez acumulada durante el día y destruir su atmósfera tibia. Pero Cava había nacido y vivido en la sierra. Estaba acostumbrado al invierno. Era el medio lo que erizaba su piel. Perdón, era el miedo lo que erizaba su piel. Esto es de La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa. Texto 2. Madre, ¿traes el reloj? Novio, sí. Madre, tenemos que volver a tiempo. Qué lejos vive esa gente, novio. Pero estas tierras son buenas. Madre, buenas, pero demasiado solas. 4 horas de camino y ni una casa, ni un árbol. Novio, estos son los secanos.
Madre, tu padre los hubiera cubierto de árboles. Novio, sin agua. Texto 3. Los suspiros son aire y van al aire. Las lágrimas son agua y van al mar. Dime, mujer, cuando el amor se acaba, ¿sabes tú a dónde va? Muy bien, entonces vemos que están escritos de diferente manera, ¿no? Eso nos percatamos primeramente. Todo esto lo vemos como de corrido, como si alguien te estuviera contando la historia. Lo de aquí vemos como si fuera una conversación. Y aquí vemos pues que se respeta una rima, vemos por aquí que son cortitos, pero ¿no? Cada uno salta al siguiente. ¿Puedo yo escribir más largo? Sí, pero salta a la siguiente parte. A ver, voy a preguntar. Fiorella. Sí, Miss. Fiorella, dime, el texto número 1, ¿a qué género pertenecería con todo lo que nosotros hemos estado estudiando? Bueno, Miss, vuelvo a repetir la pregunta. El texto número 1, ¿no? Aquí, el texto número 1 de Mario Vargas Llosa que hemos leído, dime, ¿a qué género pertenece? ¿A lírico, Miss? El texto número 1, Cava sintió frío, ¿eso es género lírico? Sí, Miss. No hemos estado atentos a la clase. A ver, vamos a ver otra personita. Eileen. Sí, Miss. Eileen, el texto número 1, ¿a qué género pertenecería? ¿Sí, Eileen? Ok, vamos a pasar a otra persona entonces. Si no nos vamos a demorar mucho. Carlos. Profesora, le está Muy bien. respondiendo por el chat. Ah, ya. Y A ver. Es que tiene que decirme porque no me avisa. Como estoy viendo acá. No, pero esta Fiorella me está respondiendo y antes yo hablé con ella. Y me respondió mal. A ver, Carlos. ¿y si me escucha? Sí, Eileen. Sí, Miss. Ya, el texto número 1, ¿a qué género pertenece? Pertenece al texto. ¿A qué género? El texto número 1. A ver. Narrativa. Está bien, al género narrativo. El texto número 2, Comunicativa. no había ese género. Género lírico, épico, dramático, narrativo y expositivo. ¿A cuál? Lírico, Miss. A ver, no. Voy a preguntar de manera general. El texto número 2, ¿a qué género pertenece? Es una conversación, se ha creado un diálogo. Cualquiera puede participar. Poético. Poético, el género lírico es una conversación. Miss narrativo. Dramático, por ahí escuché dramático. El texto número 1 es narrativo, el texto número 2 es dramático. Recordemos que el dramático es en un teatro. ¿Qué hacen en un teatro? Conversan. Te dan el papel de la madre, te dan el papel del novio. Entonces conversan entre ellos. Texto número 2. El texto número 3, Gustavo Adolfo Bécquer, ¿a qué género pertenece? Poético. Lírico. No sé,
No, exacto. No se llama género poético, está bien, es poesía, pero se llama género lírico, ¿ya? Género lírico. Muy bien, en la tarde vamos a terminar lo que falta acá los ejercicios, ya que nos toca. Pero aquí está su tarea, ¿ya? Tienen ahí su tarea domiciliaria. A ver, quiero ver acá. Ya. La primera donde dice investiga y responde las siguientes preguntas, eso lo van a hacer en el cuaderno, porque aquí no les va a alcanzar. Ya, los demás de identifica, eso sí lo pueden hacer aquí en el libro, no hay ningún problema. Con ayuda del internet y realiza un mapa semántico de los géneros literarios. No sé si les alcanza acá, si les sale chiquito, bien, pero creo que pueden hacerlo en el cuaderno mejor. Pero la tarea número 1, eso sí, en el cuaderno, porque no les va a alcanzar aquí en el libro. Profesora, ¿yo hago que alcance? No, pues tampoco vamos a hacerlo tan chiquitito ahí. Muy bien, entonces nos vemos en la tarde para terminar los ejercicios de aquí de literatura. Ya chicos, ahí nos quedamos, nos vemos más tardecito, cuídense, vayan a almorzar. Nos vemos, profesora, cuídese. Nos vemos, Mis- Chao, nos profesora. vemos, Profesora. nos vemos más tarde. Miss. Chao, mi. Hasta luego, hasta más tardecito.